Buenas tardes, señor. Hola, muy buenas tardes, jóvenes de séptimo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Grecia. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Hola, un gusto saludarles a todos. Espero que se encuentren muy bien. Ya después de varios días, ¿verdad? De no tener mucho contacto, porque estábamos de vacaciones. Me alegra mucho de que estén acá y que estén bien. Este día vamos a tener nuestra primera clase de informática del segundo periodo, ¿verdad? Así que les voy a presentar, valga la redundancia, les voy a poner la presentación más bien del día de hoy. Iniciamos periodo 2. Bueno, perdimos la clase del lunes, ¿verdad? Así que esta sería la clase 2 de la semana 1 y es 9 de abril. La agenda para el día de hoy, chicos, está de la siguiente manera. Vamos a trabajar reflexión, como siempre. Vamos a ver la unidad 2, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a evaluar, ese es el tercer punto. Y vamos a comenzar con contenido. En esta unidad vamos a trabajar fórmulas matemáticas o aplicaciones matemáticas en Excel. Entonces, yo digo de que Excel no es muy... no es una aplicación desconocida para ustedes. Tengo entendido que en sexto ven un poquito de ello, ¿verdad? Pero pues aquí vamos a ver funciones y algunas fórmulas también aritméticas. De modo que empecemos a trabajar fórmulas utilizando ya sea signos aritméticos o funciones haciendo referencias a celdas, ¿verdad? Ya vamos a ver, ¿verdad? Lo que corresponde. Pero antes vamos a iniciar con la reflexión. El día de hoy la reflexión corresponde a, me salté, a la resolución de conflictos. Me imagino que ya estuvieron hablando un poquito de eso con los compañeros en las diferentes clases desde ayer, ¿verdad? Yo por ahí les he puesto un pequeño concepto, una pequeña definición de qué es un conflicto. Dice por ahí que es una cuestión de difícil solución entre dos o más personas, donde ambas tienen o creen tener la razón. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido así, de que creen que tienen la razón, pero que otra persona les está refutando lo que ustedes están diciendo y nos molestamos, ¿verdad? No nos gusta que nos lleven la contraria.
eso genera conflictos entre personas, las discusiones, ¿verdad? Cuando no nos ponemos de acuerdo con alguien. Pero también, así como existen conflictos interpersonales, también hay conflictos de manera con uno mismo, ¿verdad? Intrapersonales sería la palabra adecuada. Cuando nosotros hacemos algo que va en contra de nuestras creencias o que va en contra de los valores que tenemos muy arraigados, nosotros nos sentimos mal, ¿verdad? De hacer esa acción y entramos en un conflicto interno, ¿verdad? Con nosotros mismos. Entonces, la idea de tocar este tema es hablar un poquito o darles por lo menos a ustedes ciertos parámetros, ciertas pautas que les puedan servir para que no caigan en eso, ¿verdad? En el conflicto eterno, sino que sean personas, entes de cambio, ¿verdad? Y que a diferencia de los demás, pues ustedes tengan la capacidad de resolver un conflicto con cualquier persona. Para eso les traigo un video. En el video viene una serie de láminas donde vienen algunos consejos que nosotros podemos tomar en cuenta para resolver conflictos. Así que le vamos a prestar mucha atención a eso y luego volvemos y ahí sí le voy a pedir la participación de ustedes según lo que hayan visto del video, ¿de acuerdo? Así que permítanme. Los dejo con ese videito ahorita. Muy bien, ahí está el video. Vamos a ver. Pregunto, por ahí en el video al final casi se mencionan 4 valores que dicen que son muy importantes para poder ser una persona que resuelve conflictos. ¿Quién se fijó cuáles eran? A ver, ¿pusimos atención o no? Empatía. Ajá, empatía era uno, muy bien. ¿Qué otro?
Neftalí, como que va a hablar. Comprensión. Comprensión, muy bien. Faltan dos. ¿Quién No, recuerda? no podría ser el respeto. Muy bien, el cuarto fue el respeto, exacto. Falta uno. La amabilidad, ¿verdad? Decía ahí de que la persona debe de ser empática, y de esto hemos hablado largo y tendido en clases anteriores, ¿verdad? De la empatía. Debemos de ser amables con las demás personas, debemos de ser comprensivas y debemos de ser respetuosas. Si se fijan, son 4 cosas que se pueden ofrecer a alguien más, son obsequios para alguien más, ¿verdad? Y no importa, chicos, si en algún momento ustedes no reciben lo mismo de la otra persona. La invitación aquí es que nosotros lo demos sin esperar a que la otra persona nos dé un igual trato. Obviamente nosotros esperamos casi siempre un trato igual o parecido por lo menos del que nosotros damos, ¿verdad? Si yo trato con respeto, yo también espero que a mí me respeten. Si yo trato con amabilidad, también espero que me traten con amabilidad, pero recuerden que no todos somos iguales y no todos pensamos igual, ¿verdad? Entonces, no seamos de las personas de que, como ella me contestó mal, entonces yo le voy a contestar peor, ¿verdad? Sino que, no, me contestó mal, pero yo le contesté amable y con eso le cayó la boca, ¿verdad? Eso sirve bastante. Además de esos 4 valores que se mencionaban en el video, también se mencionaban ciertos tips, ¿verdad? Para tomar en cuenta a la hora de tener un conflicto. Si no los recuerdan, yo se los digo, y si los recuerdan, pueden mencionarlo ustedes, ¿verdad? Uno era controlar las emociones. Imagínense aquellas personas que son tan explosivas. Yo conozco gente así que se molesta, pero que como que si fuera un fósforo, ¿verdad? Y medio roce, ya se enciende, ¿verdad? Y explota. Cuando nosotros tenemos esa forma de ser, ¿verdad? Nosotros empeoramos el conflicto, no lo estamos minimizando, sino que lo estamos empeorando. Entonces tenemos que saber controlar nuestras emociones y también tenemos que comprender las emociones de los demás, porque así como yo puedo ser explosivo, también el otro fulano con el que esté discutiendo puede ser explosivo, y ahí es donde viene la violencia, ¿verdad? Debemos de tratar de analizar y ser mediadores de las cosas que se pueden hacer, qué posibilidades hay para mejorar ese conflicto o esa situación que estamos viviendo, ¿verdad? Tenemos que resaltar la importancia del respeto y la responsabilidad a la hora de emitir nuestros juicios también. Y debemos de conciliar opiniones, ¿verdad? No creernos que siempre tenemos nosotros la razón, sino que más bien darle cierto grado de importancia a lo que la otra persona dice, así no lo tenga, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos salir siempre triunfantes. Y está bien, ¿verdad? Si usted tiene argumentación sin ofender, porque en el video mismo también lo dice, ¿verdad? Usted puede emitir sus opiniones, puede decir sus necesidades de manera asertiva, es decir, de forma pacífica, de buena manera, de forma amable. Si lo hace así, pues no hay ningún problema, pero si usted lo hace de manera agresiva, ahí es donde vienen las situaciones incómodas, ¿verdad? Con las demás personas, porque nosotros podemos hacer sentir mal a alguien. Entonces, la invitación el día de hoy es que ustedes tomen en cuenta todo esto que se les ha mencionado, ¿verdad? Para mejorar sus relaciones personales. Tratar con gente no es fácil porque cada cabeza es un mundo y todos pensamos diferente, ¿verdad? En ese sentido, tenemos que ser comprensivos del pensamiento de cada quien, porque así tienen que ser también con nosotros, comprensivos de lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos, ¿verdad? Así que ahí les dejo esa reflexión, espero que les sirva y sobre todo que lo tomen en cuenta para futuras situaciones que a lo mejor tengan que vivir ustedes en su diario, en su vivencia diaria, ¿verdad? Bien, pasamos entonces a lo que vendría siendo la presentación de nuestra unidad. Y les decía que la unidad 2 se llama aplicaciones matemáticas en Excel. Vamos a trabajar todo el periodo con Excel, que es una aplicación que espero yo que ya medio conozcan, ¿verdad? Y el objetivo de la unidad es adentrarnos al mundo de las fórmulas y funciones más comunes de Excel. No las vamos a ver todas, ¿verdad? Porque hay infinidad de funciones y de fórmulas que podemos realizar ahí, pero vamos a ver algunas, más que todo las aritméticas,
aritmética básica, ¿verdad? Para aprender, dice, a utilizarlas en nuestra realidad y aplicar solución de problemas a través de ellas. Ese es el objetivo de la unidad. Las actividades que vamos a realizar durante este periodo, igual que el primer periodo, son dos. Una es la entrega de un archivo donde ustedes, bueno, yo ya se los puse en la plataforma, de hecho, el archivo de Excel para que ustedes lo descarguen, lo resuelvan y ese archivo es el que me van a entregar a mí por correo electrónico resuelto. Esa es la nota del primer 35. Más adelante vamos a leer el detalle de tareas una vez ya vayamos acercándonos a la fecha para que ustedes pues sepan qué es lo que se les va a evaluar y para que hagamos la práctica de cómo descargar el documento. Aunque ahí en el detalle de tareas, yo sé que todavía no se los han dado, lo más seguro es que la próxima semana ya lo van a tener, ¿verdad? Ahí en el detalle de tareas yo les he puesto hasta capturas de pantalla de cómo van a descargar el archivo de la plataforma, ¿verdad? Pero igual, siempre vamos a hacer la práctica en una clasecita. Eso es para el 23 de abril. ¿Qué vamos a hacer en ese archivo? Vamos a solucionar ejercicios de cálculos de áreas y cálculos de perímetros en figuras planas. O sea que vamos a ver un poquito de matemática, ¿verdad? En Excel. Lo bueno aquí en Excel es que ella hace los cálculos, la aplicación hace los cálculos. Usted lo que va a hacer es crear la fórmula, ¿verdad? Luego, la segunda actividad es un laboratorio que vamos a hacer en la plataforma sobre las funciones de conteo, sumar sí, promedio y suma, ¿verdad? Que primero Dios para el 21 de mayo ya lo vamos a tener cocinado ese tema, ¿verdad? Ese sería el segundo 35. Y el examen del periodo que todavía está para definir, que vale el 30% como siempre. No sé si hay dudas hasta este momento. Señor, ¿cuál es el tema de la unidad? La unidad, aquí se lo pongo de nuevo, aplicaciones matemáticas en Excel. Ese es el nombre de la unidad, por si lo están anotando en cuaderno, ¿verdad? Recuerden de que en el cuaderno hay que hacer la unidad, ¿verdad? Y todo. Entonces ahí anótelo para que pueda hacerlo bonito en el cuaderno. ¿Ya estamos? Señor, le quería preguntar o sea, usted nos va a enseñar las fórmulas, esas matemáticas. Sí, claro que sí, claro que sí. Yo voy a hacer las prácticas primero en clase con ustedes y ya después ustedes van a, por lo menos para la primera actividad, pues ya ustedes van a poner en práctica eso que veamos en clases, haciendo los ejercicios en el archivo que me van a entregar, ¿verdad? Pero sí, primero lo vamos a ver aquí en clase, no se preocupen. Ok, señor. Bueno, Ya, señor, gracias. Bueno, bien, continuamos entonces. Pasamos entonces al primer contenido. Vaya, nada más confírmenme. ¿Han visto Excel o no han visto Excel ustedes en sexto? Sí lo vimos. En sexto, no, en sexto no fue. Pero sí lo hemos visto. ¿No lo vieron? No, señor. No, señor, Sí. no lo hemos visto. Yo sí lo vi, pero iba como a sí. tercero. Yo lo ¿no vi vieron como en No, segundo. señor, el año enseñar. Ok, el año pasado no lo vieron, pero sí lo vieron en otros grados. O sea, de que ya se les ha de haber olvidado algo, me imagino, ¿verdad? Yo recuerdo cómo hacer las barras. Ok. Señor, Las columnas, las filas. Excel es casi como Word, es algo igual que Word. Casi. No, porque Sí, en Excel se hacen como cuadrículas o no sé. Exacto. Vaya, les comento. Sí, Excel es de la familia de Microsoft Office, de donde viene Word, ¿verdad? Sí es de esa familia, pero la aplicación sí es un tanto diferente. Acuérdense que Word es un procesador de texto, ¿verdad? Lo que vendría siendo Excel es una aplicación para hacer cálculos matemáticos, ¿verdad? Es una aplicación especial para contener muchísima información en celdas, ¿verdad? Ya vamos a ver esos conceptos básicos. Celdas se llamaban, señor. Que ahí se podían poner cosas, ahí se podían escribir, se podían hacer filas, columnas, ese tipo de cosas. Gráficos también. Vaya, entonces ya que oigo de que no estamos muy al tanto de la aplicación, ¿verdad?
Me imagino que en su casa sí la deben de tener. Ahí cuando usted tenga tiempo, revise si la tiene porque la vamos a utilizar, ¿verdad? Pero entonces sí me interesa que veamos estos conceptos básicos. Son conceptos súper fáciles que los tenemos que saber para poder trabajar con la aplicación de Excel, porque hay ciertas cositas o ciertos nombres de cosas que yo en algún momento le voy a decir, vaya, nos vamos a ubicar en tal celda y usted debe de saber identificar de qué celda le estoy hablando, ¿verdad? O cuando hablamos de fórmula o cuando hablamos de función, cuál es la diferencia, cuando hablamos de libro, cuando hablamos de hoja de cálculo, ¿verdad? Entonces, necesito que me le preste muchísima atención a todos esos conceptos y en el momento que tenga duda, pues la hace, ¿verdad? Vamos a ver, le voy a dar la palabra a Glenda, que me parece que quiere decir algo. Cuando habla de lo de las casillas, no sé cómo lo dijo, de que... Celdas. Las celdas, no es como C11, así. Sí, exactamente, pero no se preocupen que ahorita vamos a ver esos términos, ¿de acuerdo? Empezamos hablando un poquito acerca de la aplicación de Excel. Vean, ahí en la diapositiva yo les he puesto, es una aplicación diseñada para el análisis y gráficas de información numérica, o sea que Excel se especializa en números, ¿verdad? Y compleja, dice, mediante una hoja de cálculo electrónica, utilizada en negocios y financieras para analizar datos con un formato de tabla. Entonces, básicamente, Excel nos permite trabajar con números organizados en tabla, ¿verdad? Eso es Excel. Veamos el siguiente concepto. Dentro de Excel, nosotros podemos hablar de libros y podemos hablar de hojas de cálculo, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? El libro es el archivo de Excel, ¿sí? Cuando usted abre la aplicación y le da clic en archivo, guardar, y usted ve el archivo almacenado en la carpeta donde lo colocó, ese archivo es un libro. O sea que así como en Word nosotros decimos, abrí el documento de Word que está en el escritorio. Entonces, en vez de decir documento de Excel, nosotros podríamos decir abrí el libro de Excel que está en el escritorio de la computadora, ¿ya? Cada archivo que nosotros almacenamos en la máquina con Excel, ¿verdad? Eso es un libro, ¿de acuerdo? Ahora bien, un libro que estamos diciendo que es un archivo contiene hojas de cálculo. Las hojas de cálculo son estas que ustedes ven acá, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad de abrir Excel en su casa ahorita, ¿verdad? Si está en la computadora, busque ahí a ver si lo tiene y si lo abre, usted va a ver que cuando abra un archivo de Excel o cuando abra la aplicación más bien, van a aparecer alrededor. La página aparece cuadriculada, ¿verdad? Ajá, aparece cuadriculada la hoja, el área de trabajo, y en la parte de abajo aparece algo como esto, ¿verdad? Que dice hoja 1, hoja 2, hoja 3. Estas son como que si fueran las páginas de un documento de Word, ¿verdad? Solamente que aquí se les llama hoja de cálculo y por defecto Excel trae 3 ya creadas, ¿verdad? Cuando usted abre el archivo por primera vez o cuando usted abre la aplicación por primera vez, ya vienen 3 hojitas de cálculo separadas y creadas por defecto. Usted le puede añadir hojas o le puede quitar hojas. Ya vamos a ver cómo se hace eso, ¿verdad? Y también se le pueden cambiar incluso nombre a las hojitas. En vez de que diga hoja 1, se le puede poner un nombre específico. O también podemos incluso cambiarle de color a la viñeta que dice hoja 1, ¿verdad? Lo vamos a ver un poquito más adelante eso. Eso no lo sabía. Pero lo que me interesa es que ustedes reconozcan la diferencia entre libro y hoja de cálculo. El libro es el archivo que nosotros almacenamos en la computadora y que tiene extensión de Excel, ¿verdad? Y la hoja de cálculo es la hoja como tal donde vamos a trabajar dentro del archivo de Excel. Luego vamos con... Adelante, diga. Que entonces las hojas de cálculo pueden componer un libro. Sí, exactamente. De hecho, esas hojas de cálculo componen el libro. Tú lo has dicho correctamente bien. Ok, señor, gracias. Bueno, el siguiente concepto a ver es el concepto de celdas, que ya lo acabábamos de estar mencionando, ¿verdad? Dice ahí que es el lugar donde se pueden introducir datos.
o realizar cálculos. Generalmente, dice, son de forma rectangular y se forman en la intersección de una fila y una columna. Se les identifica con un nombre compuesto por la letra de la columna y el número de la fila, tal como lo mencionaba por ahí alguien, no recuerdo quién fue que lo dijo, pero mencionaba, ¿verdad? Las celdas son aquellas que les podemos llamar C11, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo identifico yo el nombre de la celda? Simplemente me voy a la columna y veo la letra de la columna y veo el número de la fila, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la imagen que ustedes están viendo dentro de la presentación, vamos a ver, voy a poner aquí la pluma. En esa imagen, esta sería una celda, ¿verdad? Que está compuesta por la columna A y está compuesta por la fila 1, ¿verdad? Quiere decir que esa celda se llama A1. Siempre va la columna primero, la letra, y después va la fila, que es el número, ¿verdad? Veamos un ejercicio. Si yo selecciono, por ejemplo, este cuadrito de acá, ¿cómo se llamaría esa celda? ¿Quién me dice? G4. G. G4. G4, muy bien, G4, exactamente, ¿verdad? Si yo me ubico en esta de acá, a ver si logran identificar el número, ¿verdad? Porque está difícil el número. M9. Exactamente, No. es la celda M9. No olviden esto, porque fíjense de que sucede que cuando están haciendo a veces fórmulas, ¿verdad? Y utilizamos referencias de celdas, ponen primero el número de la fila y después la letra de la columna, y así Excel no lo reconoce. Entonces, ya tengan en mente eso. El nombre de la celda siempre va a ser primero la columna y después el número, ¿de acuerdo? Continuamos. Siguiente concepto, celda activa. La celda activa en Excel dice que es una celda que está abierta para su manipulación. En general, cuando una celda está activa, se diferencia gráficamente del resto de las celdas mediante un marco, recuadro o contorno más grueso. Esto indica que la celda está seleccionada. O sea que en pocas palabras, la celda donde yo pongo el mouse y hago clic, se convierte o pasa a tener. Le sale un marco negro. Pasa a tener este recuadro negro que usted ve acá y a eso se le llama celda activa. Por ejemplo, en esta imagen, ¿cuál sería la celda activa? Si quitamos estos recuadros rojos que puse yo, ¿cuál sería la celda activa? B2. Sería B2, ¿verdad? Porque es la celda que está seleccionada en ese momento. Entonces yo les puedo decir, chicos, ubíquense en la celda E5, por ejemplo, de su Excel, ¿verdad? Entonces usted se va a ir, va a buscar la columna, va a buscar la fila, se va a ubicar en el cuadro y ahí usted está seleccionando la celda, ¿verdad? Cuando hace clic sobre ella, y a eso se le conoce como celda activa. Vamos a ver. Otro concepto bien importante y que sí lo vamos a utilizar mucho también aquí cuando veamos las fórmulas y las funciones son los rangos. Dice que un rango en Excel es un conjunto de celdas. Ya vimos que una celda es un cuadrito nada más, ¿verdad? Que está representado por el nombre de la fila y el nombre de la columna, la letra de la columna y el número de la fila. Pero dice acá de que el rango es un conjunto de celdas, o sea que son varias celdas juntas. Estas están de forma adyacente, que quiere decir que están una a la par de la otra o una abajo de la otra, pero no puedo hacer un rango con celdas separadas. Dice también, esa agrupación facilita aplicar formatos comunes, ordenar elementos o llevar a cabo otras tareas de la hoja de cálculo. En realidad, constituye la base de muchas de las operaciones que se llevan a cabo con la hoja de cálculo, dice. Y aquí hay un ejemplo. En la imagen, dice, podemos observar un rango de celdas seleccionado. La primera es, ¿qué celda es esta? D6, ¿verdad? Y la última celda seleccionada es la C7. ¿Por qué decimos que es la última? Porque es la que tiene, la que está en último orden, podríamos decir así, ¿verdad? Sería la celda mayor, ¿verdad? Porque está después de la B y está después del 6.
Esto representa, dice, un rango y este rango se representa de esta manera. Aquí se los he puesto en rojo yo. O sea que el rango se va a representar en la primera celda seleccionada, 2 puntos, y la última celda seleccionada en ese momento. Por eso el rango, lo voy a borrar porque no se ven los 2 puntos. Por eso el rango en este caso es de la celda B6 hasta la celda C7. Eso representa entonces la celda B6, B7, C6 y C7. Eso sería un rango de celdas. No sé si me han comprendido. Por ejemplo, si yo selecciono todo esto, ¿cómo se le llamaría ese rango? ¿Cómo tendría que escribir si yo seleccionara todo esto? B1, C4. B1, aquí voy a tratar de ponerlo con el mouse. B1, no olviden los 2 puntos. Si no pongo los 2 puntos, no funciona, ¿verdad? Y la última celda sería C4. C4. Ese sería el rango seleccionado ahí. Vean. Y esos 2 puntos me están representando la celda C1, la celda B1, C1, B2, C2, B3, C3, B4 y C4. Me está representando todo este conjunto de celdas que yo tengo seleccionadas. Vamos a ver otra preguntita. Supongan que esto no está, ¿verdad? Supongan que esto no está. Voy a seleccionar otro y ustedes me dicen cómo representaríamos ese rango. Ahí. Vamos a ver. Si seleccionara todo lo que está aquí, ¿cómo se llamaría? Ay, perdonen que no puedo hacer las líneas rectas. A1 de 10. A1, 2 de 10. puntos, De 10. no se les olviden los 2 2 puntos de 10. Ajá. 9, de 9. 10, ¿verdad? De 10, porque la última columna es D y la última fila es 10. ¿Sí se ha comprendido el concepto de rango? Sí, señor. ¿Para qué me sirve un rango? Ah, simple. Me sirve, por ejemplo, para sumar varios números que están en diferentes celdas, ¿verdad? Ojo con esto, el rango solamente se puede representar con celdas adyacentes. Es decir, de que si yo le digo, vaya, ¿cómo sería el rango? Voy a borrar aquí otra vez. Y si les dijera, ¿cómo se le llamaría a este rango? Y hago la selección aquí y hago otra selección aquí. Ahí yo no puedo determinar un rango. No se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las celdas están separadas. Adyacentes. Separadas. Porque no están adyacentes, ¿verdad? Entonces, en cambio, si yo viniera, ahí voy a borrar de nuevo. Si yo viniera acá y seleccionara estas dos, ese sí podría ser un rango, aunque están a la par. A1, 2 puntos, a 2. Exactamente. Ustedes lo han dicho. A1, 2 puntos, a 2. ¿Verdad? Espero que se haya comprendido. Y si no, pues entonces, pues volvemos a explicar, ¿verdad? Pero sí es necesario que ustedes lo digan si no han comprendido algo. Ahí había alguien en la sala de espera. Bien, seguimos entonces con los últimos 2 conceptitos. Solo son como 2 los que faltan. El siguiente concepto es fórmula. Una fórmula es una expresión, dice, que se utiliza para realizar cálculos o procesamientos de valores, produciendo un nuevo valor que será asignado a la celda en la cual se introduce dicha fórmula. O sea que el resultado de la celda va a quedar donde yo digite la fórmula, ¿verdad? Va a quedar, de hecho, en la celda activa, porque es la celda que voy a tener seleccionada en ese momento. En una fórmula, dice, por lo general intervienen valores que se encuentran en una o más celdas de un libro de trabajo o de una hoja electrónica de cálculo. Y tenemos aquí un ejemplo de una suma X, ¿verdad? Donde estamos sumando todos estos valores acá. Ahora, si ustedes se fijan en este ejemplo, hay varios elementos. Está el signo igual, ¿verdad? Está el paréntesis y están los nombres de ciertas celdas. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo utilizar referencias de celdas para hacer fórmulas. Por ejemplo, yo acá veo que estoy sumando la celda B3
con la celda B4, con la celda B5 y con la celda B6, pero cada una de esas celdas tienen valores diferentes. O sea, B3 vale ¿cuánto? 52.98. Exactamente. 52.98 es lo que se está sumando realmente, no se está sumando B3 como tal, ¿verdad? Se está sumando el valor que hay en B3. En este caso es 52.98. B4 vale 7.98, que es el valor que tiene la celda B4. B5 vale 16, que es el valor que está en la celda B5, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que si, por ejemplo, en la celda, en vez de haber un 5298, hay una letra A, eso ya me daría un error, por ejemplo, pero no sería culpa de la fórmula, sería culpa de quien digitó la A en vez de digitar el 52.98. Entonces, ahí es de jugar con esto, ¿verdad? De ver, porque a veces sucede de que me dicen, señor, la fórmula no me funciona y tal vez es un error en la celda que están utilizando, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a tener ese cuidado. Ahora, una fórmula se caracteriza porque siempre va a comenzar con el signo igual, toda la vida. Bueno, es más, la fórmula y la función siempre comienzan con el signo igual. Y luego van las celdas o los valores absolutos que estoy utilizando, porque no solo puedo utilizar referencias de celdas como en este caso, sino que yo podría bien poner ahí igual, abrir paréntesis y poner el 52.98. Ay, perdonen que lo estoy haciendo con el mouse, ¿verdad? Y a eso ponerle el signo más y ponerle el 7.98. Pero les voy a ser bien honesta, a mí no me gusta utilizar valores absolutos. ¿Por qué? Porque si yo estoy utilizando valores absolutos en las celdas y arriba tengo los datos y por algún motivo los datos cambian, ¿verdad? El valor de la fórmula no va a cambiar, tendría que hacerlo de forma manual. En cambio, si yo aquí en vez de este 52.98 de repente le pongo un 5, ¿verdad? Y borro este valor que está acá, la fórmula, teniendo referencias de celda, automáticamente cambia el valor de 52.98 por el valor de 5. Y eso lo vamos a ver en la práctica, ¿verdad? Pero se los menciono desde ahorita. Una fórmula se actualiza cuando nosotros actualizamos los valores que estamos sumando en las celdas que están dentro de la fórmula. Entonces, por eso es importante. Y por otro lado, vamos a determinar que es una fórmula cuando utilizamos también, ¿cómo se llaman estos? Signos aritméticos, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación o división. Que en informática, la suma sí se representa con el signo de suma, ¿verdad? Que es el signo normal que ustedes ya conocen. El menos también es el signo que ya conocen. El por, ¿quién sabe cómo se representa? Asterisco. Exactamente, por medio del asterisco, que bien que lo tengan claro. ¿Y la división? Pleca. Exactamente, por la pleca. Una raya. Muy bien, sí, es una pleca, ¿verdad? Esos son los signos aritméticos que nosotros vamos a utilizar en una fórmula en Excel. Y por último, tenemos lo que es el concepto de función. Una función es algo similar a una fórmula, de hecho, ¿verdad? Lo único que aquí esas son como fórmulas predeterminadas que Excel ya trae en sí mismo para que nos facilite a nosotros la vida. O sea que aparte de que nos hace el cálculo, también nos da la oportunidad de que utilicemos fórmulas predeterminadas para que nosotros solo pongamos los datos, ¿verdad? Y una vez poniéndole los datos, ya sea referencias de celda o valores absolutos, Excel hace todo el trabajo. Excel se encarga de poner los signos aritméticos que se vayan a utilizar o de hacer la fórmula como tal. Nosotros vamos a empezar haciendo fórmulas normalitas, utilizando referencias de celda y usando signos aritméticos, pero después nos vamos a adentrar a lo que son las funciones. Ahora bien, aquí en la diapositiva yo les he puesto por ahí algunas cosas importantes sobre las funciones. Dice que es una fórmula predefinida, lo que les estaba comentando, que realiza los cálculos utilizando valores específicos en un orden particular. O sea que ya la función viene predeterminada para que usted solo ponga los datos y ella ya sabe si va a sumar primero, si va a multiplicar, dependiendo de para qué es la función.
función, ¿verdad? Una de las principales ventajas, dice, es que ahorras tiempo porque ya no es necesario que lo escribas tú mismo. O sea, ya no es necesario que si vamos a sumar, ya no es necesario que vayamos poniendo cada valor a sumar y cada signo de suma, sino que solamente podemos colocar las celdas que queremos sumar junto con la función y ella ya hace el resto, ¿verdad? Las partes de una función tienen una sintaxis, dice, un orden específico que debe de seguirse para obtener el resultado correcto de esa función. Y cada una, hay unas funciones que son, que el uso es bien similar. Hay otras que son un poquito más complicadas, tanto de entender como de realizar, ¿verdad? Ustedes ya van a ir viendo y van a ir categorizando las funciones, cuáles son fáciles y cuáles son un poquito más complejas. La sintaxis básica para crear una fórmula con una función, dice, es muy similar a la fórmula, solo que miren, siempre comienza con el signo igual. Vamos a determinar qué función vamos a utilizar. En este caso, se está utilizando la función suma, ¿verdad? Esta función suma, por ejemplo, sirve para sumar valores. Así hay, digamos, si yo quiero hacer un promedio, puedo utilizar una función llamada promedio. Si quiero contar celdas, puedo utilizar las funciones de conteo. Si quiero, no se me ocurre otra ahorita, pero son una infinidad de las que hay, ¿verdad? La cosa es de que usted debe de saber cómo se llama la función y cuál es el orden de los valores que usted va a colocar, ¿verdad? Y por último dice introducir los argumentos de la fórmula, es decir, los datos que se van a usar para hacer el cálculo. En este caso, ¿qué estamos sumando acá? Estamos sumando un rango, ¿verdad? Un rango de celdas que va desde la B3 hasta la B12. A eso se le conoce como argumentos. Los argumentos van a ser todos los datos que nosotros vamos a utilizar dentro de la fórmula, ¿verdad? Suma o sum, en este caso, es el nombre de la función y el signo igual, que con eso iniciamos la función. No sé si hay preguntas con eso. O se me durmieron, o se me fueron y no me di cuenta. No, señor. Preguntitas con esto, porque este es el último concepto. ¿Está claro? Creo que sí, señor. Creo que sí. Muy bien, no se preocupen. Nosotros vamos a empezar a ver. Ahorita solamente hemos tocado puntos bien generalizados de Excel y algunos conceptos que a mí me interesaba que ustedes tuvieran en cuenta, ¿verdad? Como lo eran el nombre de la celda activa, el rango, ¿verdad? Ya identificamos que una columna es la barra vertical que viene con las letras arriba, y una fila es la barra horizontal que está identificado por números, eso básicamente, ¿verdad? Y la próxima semana pues ya vamos a comenzar a trabajar fórmulas y vamos a iniciar trabajando las fórmulas de cálculos de áreas y cálculos de perímetros. Me imagino yo que en mate ustedes ya vieron, ¿verdad? Cómo calcular áreas y cómo calcular perímetros de manera manual. Ahora lo vamos a hacer siempre utilizando esas fórmulas, pero dentro de la aplicación de Excel para que Excel sea quien nos haga los cálculos, ¿de acuerdo? Y pues nada, si no hay preguntas, nos quedaríamos hasta aquí porque justamente ya son las 1:45. ¿Estamos bien? ¿Vamos a trabajar la otra clase con Excel? Sí, la otra clase sí ya vamos a comenzar a trabajar con Excel. Es más, yo les voy a pasar el archivo que yo voy a trabajar en clase para que ustedes lo vayan trabajando en casa también al mismo tiempo, a ver si se puede, ¿verdad? Porque me interesa que ustedes practiquen. Entonces, de hecho, ya está en la semana 2, ya está el archivo que vamos a utilizar. Yo les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer y a mí me gustaría que se conectaran en la computadora para que pudieran abrir la actividad, ¿verdad? Y la estuvieran trabajando a la par mía, ¿verdad? Así que verifiquen si en la máquina tienen Excel. Y para los que no tengan computadora, solamente me dicen también
porque como la actividad tiene que ver con realizar algo en la computadora, necesito saber quiénes no la van a poder hacer para dejarles una actividad extra, ¿verdad? O ver cómo se las adecuó para que no la hagan en la computadora. Quedamos así, chicos. Que pasen una bonita tarde y un feliz fin de semana. Bendiciones a todos y nos vemos el lunes. Adiós, señor. Bendiciones, Adiós, señor. 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 Adiós, señor. Cuídense mucho. Adiós. Señor. Pórtense bien. Cuídese. Adiós, señor. Adiós. Cuídese, señor. Adiós. Feliz tarde. Igualmente. Adiós, señor. Adiós, señor.